Hola de nuevo. Hoy toca hablar de un nuevo artículo científico. Para los que lleguéis tarde, me estoy proponiendo un reto de leer un artículo científico todos y cada uno de los días de abril y subir un vídeo explicándolo. Por ahora vamos bien, 3 días. Se me están haciendo un poco largos los vídeos, así que voy a intentar acortar un poquito. Vamos con ello. El artículo de hoy es este. Para que lo veáis más en grande, os paso a mi super presentación. Elucidating the Molecular Architecture of Adaptation via Evolve and Resequence Experiments. Es decir, vamos a entender la arquitectura molecular de la adaptación con experimentos de evolución y secuenciación. ¿Qué es esto? Si os acordáis de los dos últimos vídeos, si los habéis visto, si no los habéis visto, id corriendo. Lo que consistía en estos vídeos era principalmente estudiar la evolución in vitro, es decir, poner a unas células a crecer en un ambiente controlado y ir estudiando los cambios en el fenotipo principalmente. Pero claro, con el desarrollo de las técnicas de secuenciación genómica, hoy en día es muy sencillo y cada vez más barato conocer exactamente todas y cada una de las letras del genoma de los organismos con los que trabajamos. Así que, ¿por qué no evolucionar células en un periodo de tiempo relativamente largo, digamos por 1000 generaciones, secuenciar al principio y secuenciar al final y después ver cuáles han sido los cambios o mutaciones que han aparecido? Pues en esto consisten los experimentos de Evolve and Resequence, básicamente. Pero podemos utilizar distintos tipos de abordajes experimentales. Y esos son los que intenta explicar o intenta agrupar este artículo. Otros artículos, como los que hemos visto los dos últimos días, eran artículos científicos con experimentos, o sea, lo que se dicen artículos, papers, mientras que este es una review, una revisión, que lo que hace es básicamente analizar cuál es el estado de la materia, no el estado de la materia, sino el estado del tema en concreto, y hace una integración de los conceptos y de las técnicas o de los experimentos que se han ido haciendo en otros artículos por otros científicos. Así que vamos con ello. ¿Cuáles son realmente las distintas posibilidades para hacer estos experimentos de evolución y secuenciación? Pues principalmente estas 4. La primera de ellas consiste en utilizar in vitro ADN y ARN. Lo que se hace principalmente es básicamente generar una librería de muchísima cantidad y muchísima variedad de oligonucleótidos, es decir, pequeños fragmentos de entre 30 y 200 pares de bases, o 200 bases si son de cadena simple, de ADN o ARN. De esta manera tenemos muchísimas distintas combinaciones y al ponerlas, a incubarlas y copiarlas después de varias rondas en in vitro, podemos enriquecerlas con métodos como puede ser, por ejemplo, ponerles una serie de compuestos químicos y ver a cuáles se unen, por ejemplo. De esta manera los que se unan los vamos a guardar y los que no se unan los vamos a tirar. Y volvemos a repetir este ciclo infinitamente, bueno, infinitamente no, durante unas 20, 30 veces. Y al final vamos a ver que aquellas moléculas de ARN o de ADN que tienen mayor concentración, o sea, que tienen mayor afinidad, van a estar en mayor concentración, van a estar enriquecidos. Entonces es una evolución experimental in vitro con moléculas de ADN y ARN. Pero claro, esto no, digamos que no está vivo, ¿no? Pero hay más. Porque también podemos utilizar este otro tipo de abordajes en los que usamos poblaciones microbianas isogénicas. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos bacterias o levaduras que provienen de un solo clon, que son totalmente idénticas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, unos 1 millón o 10 millones de bacterias o de levaduras en el mismo cultivo. Y claro, ¿qué pasa con esto? Pues que la única variabilidad que va a haber
a lo largo de toda la evolución del experimento va a ser las mutaciones que vayan apareciendo. Y claro, ¿cuál es el problema o cuál es la diferencia de esto? Que mientras que antes teníamos mucha variabilidad desde el principio, ahora la variabilidad la va a ir dando el azar, las mutaciones que vayan ocurriendo. Y aquellas mutaciones que sean favorables para las células van a verse enriquecidas porque precisamente van a dar una ventaja evolutiva a las células que las contengan. Pero claro, el azar es muy caprichoso y puede hacer que una mutación aparezca que no sea muy óptima y después aparezca otra que sea mejor y entonces la primera desaparezca y luego aparezca otra. Entonces al final solo va a acabar habiendo una mutación final, la que sea más beneficiosa, o la combinación de mutaciones que ha sido más beneficiosa. Entonces, lo que discuten en este artículo estos autores es que el hecho de que partamos de una población isogénica, en la que todas las levaduras o todas las bacterias sean iguales, da una información muy concreta en cómo pueden competir las distintas mutaciones o las distintas variantes en estas condiciones. Sin embargo, existe otro supuesto, otro experimento distinto que podemos hacer, en el que utilizamos una población microbiana con una alta variabilidad en los alelos desde el principio. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues digamos que nosotros partimos de 4 cepas de levadura Saccharomyces cerevisiae. Por ejemplo, una que viene del vino, una que viene de la cerveza, una que viene del pan y otra que viene, no sé, que nos la encontramos por ahí, en el campo, en una fruta, ¿vale? Entonces, las levaduras se reproducen de manera sexual y asexual. Pues si nosotros las ponemos a reproducir de manera sexual durante muchas y muchas generaciones, digamos unas 5 o 10, al final los genomas de esas 4 cepas se van a haber mezclado muchísimo. Y si mantenemos a todas las levaduras hijas resultantes, vamos a tener una variabilidad increíble. Es decir, al revés que antes, que partíamos de un solo clon, ahora partimos de una población completa, con una variabilidad genética enorme. Y claro, aquí cuando nosotros pongamos a evolucionar en unas condiciones estresantes o un poco extremas para las levaduras, cada una de las levaduras va a ser única, va a ser totalmente distinta del resto. Y por tanto va a tener unas mutaciones sí, unas mutaciones no. Entonces cada una de estas mutaciones, cada una de las variantes que tenga en sus genes, va a favorecer o a desfavorecer el crecimiento o el fitness, la adecuación de estas levaduras para crecer, su fortaleza, por así decirlo. Entonces, al final, cuando nosotros al final del todo secuenciemos y comparemos con la población original, veremos que aquellas mutaciones que favorecían el crecimiento, favorecían la proliferación, van a verse enriquecidas, van a estar en mayor concentración. Y aquellas que no sean tan importantes, o incluso que sean, ¿cómo se dice en español? Que sean perjudiciales, aquellas variantes que sean perjudiciales van a encontrarse en menor cantidad. Entonces, esta proporción, tras unos análisis estadísticos, podemos dar una puntuación a cada una de estas variantes o mutaciones. Pero claro, esto es totalmente distinto a lo que veíamos antes, en el que partiendo de una población clonal, de todas las células iguales, también llegamos a una población casi clonal, en la que aquella mutación o combinaciones de mutaciones que sean más beneficiosas o que sean óptimas son las únicas que van a monopolizar el cultivo. Y por último, tenemos otra estrategia distinta, un poquito más complicada, que es utilizar Drosophila melanogaster. Pero claro, pensad que las levaduras, por ejemplo, pueden reproducirse de manera sexual y de manera asexual. Pero las moscas no, las moscas solo se pueden reproducir de manera sexual. No pueden hacer la mitosis y ya está, y dividirse como Sheldon Cooper en ese capítulo de Big Bang Theory. No, entonces este sería un experimento, digamos, un poco parecido al segundo que se hace con las levaduras. La única diferencia aquí sería que las moscas que se utilizan en el experimento
provienen de muchos sitios distintos. Entonces, en vez de haber solo 3 o 4 variantes, podemos tener 100 variantes distintas. Y después de favorecer la reproducción sexual entre ellas para que haya un poco más de variabilidad, vamos a analizarlas durante unas cuantas generaciones. Pero mientras que con bacterias podíamos llegar a hacer 2000 generaciones en unos cuantos años, o con levaduras podemos hacer 500 generaciones en unos cuantos meses, con moscas no se puede. Las moscas tardan mucho más en reproducirse, tardan 2 semanas desde que los huevos, las larvas nacen hasta que puedan dar huevos viables, hasta que son fértiles. Entonces, claro, mientras que antes usábamos 10 millones o 100 millones de levaduras, ahora solo podemos utilizar unas 100, 200, incluso 500 moscas a la vez. Entonces, los estudios que podemos hacer a nivel evolutivo no tienen tanta validez estadística. Por ejemplo, no podemos hacer tantas réplicas. Pero claro, no es lo mismo estudiar las características que tiene una célula a las características que tiene un organismo entero, como son las moscas. Entonces, básicamente, este artículo lo que viene a ilustrar es los diferentes usos y las diferentes ventajas e inconvenientes de cada uno de los distintos diseños experimentales de evolución experimental. Y una cosa curiosa, si os acordáis, ayer veíamos este gráfico, en el que después de unas 2000 generaciones ya veíamos una gran mejora en la tasa de crecimiento y que luego se estabilizaba, ¿no? A ver, vamos a hacer una pregunta rápida. ¿Este experimento a cuál de los 4 que habíamos dicho antes corresponde? ¿Al ARN-ADN in vitro? ¿A una población clonal o idéntica desde el principio de levaduras? ¿A una población mezclada con mucha variedad de levaduras? ¿O a una población de moscas? Pues a la segunda, a una población clonal, en este caso en vez de levaduras, de bacterias. Entonces, el problema de este experimento es que lo hicieron entre los años 80 y los años 90. Entonces no podían secuenciar, pero claro, esto podían haber guardado las muestras y después lo que podrían obtener sería un perfil como el siguiente. Y esto es lo chulo. Cuando veis aquí, nosotros empezaríamos aquí con una levadura o una bacteria que adquiere una mutación. Esta mutación es beneficiosa y entonces empieza a monopolizar el cultivo de manera casi completa. Y después, además de esta mutación, empiezan a surgir otras. Y cada una de estas pues le dará una ventaja mayor o menor. Como veis aquí, el amarillo, la mutación está amarilla, vamos a llamarla, empieza a coger fuerza, pero rápidamente esta mutación blanca se pone en marea paralela, la va a adelantar por la izquierda y aparece otra mutación verde que ya aumenta muchísimo la tasa de proliferación y monopoliza todo el cultivo. Entonces, esta es una de las ventajas o desventajas de este tipo de experimentos, que si esta mutación por el azar hubiera ocurrido un pelín después, en vez de tener toda esta estirpe, tendríamos una estirpe que vendría de aquí. Y podríamos haber tenido un experimento totalmente distinto, con un resultado final totalmente distinto. Pero al final es lo que veíamos, partiendo de una población que es totalmente igual, vamos a acabar teniendo una población que es casi totalmente igual. Y por contra, si nosotros ponemos referencia en el otro experimento, lo que tendríamos sería lo siguiente. Partimos de una variabilidad increíble y al final es una de ellas la que principalmente monopoliza el cultivo. Aunque si nosotros medimos aquí, si secuenciamos aquí, podríamos tener los distintos genotipos o las distintas proporciones de cada uno de los alelos o variantes génicas. 15 minutos. 15 minutos exactos. Ya el resto ya va a ser publicidad y deciros que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Este ha sido un poquito más express. También es verdad que no había tantos experimentos, tantas cosas, tanta ciencia dura. Así que, pues nada, poco más.
que tercer día del reto, no sé si voy a aguantar, porque la verdad es que está siendo bastante cansado, o sea, no es fácil, leerse todos estos artículos requiere su tiempo, y luego montar el vídeo y tal, tampoco edito mucho, pero... Así que nada, uy, que me da algo. Así que nada, si queréis que siga haciendo este vídeo, compartidlo, suscribíos, comentadme qué os parece, si queréis que lea algún artículo específico, y pues nada, ya sabéis, mañana otro vídeo más, le dais a la campanita y YouTube os avisa, o sea, fijaos lo que es la tecnología. Así que poco más. Yo soy Dani García y soy Biotech. ¿Y tú?